Antes de empezar, les traigo una nota importante. Si deseas tener la opción de sugerir temas para mis próximos videos, solicitar que reaccione al anime de tu preferencia y de paso apoyarme para generar más y mejor contenido para el canal, te invito a que te unas a mi Patreon. Mi cuenta está en pantalla y el enlace está en la descripción de este video. Allí podrás ver los diferentes tiers con los privilegios que cada uno incluye. Rueda video. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Señoras y señores, el año está a punto de terminar y por favor que se vaya rápido. Y esta época pues es la temporada de los tops. Y siguiendo esa tradición que comenzó en 2017, ha llegado la hora. Señoras y señores, ha llegado el día de compartir con ustedes el top de novelas asiáticas de 2020. Esta fue una iniciativa que comenzó en la revista, obviamente con notas escritas, y el año pasado fue que dio el salto hacia el canal de YouTube. De hecho, si quieren ver ese video, se lo dejo por acá para que lo revisen. Por lo que este sería el cuarto año del top en general y el segundo año del top en YouTube. Pero antes de comenzar es importante definir algunas premisas. 1. Vamos a considerar solamente aquellas novelas que estuvieron activas en 2020. No importa si lo que estuvo activo fue la light novel, la web novel, y tampoco importa si lo que estuvo activo fue la publicación en su país de origen, ya sea China, Japón o Corea, o si lo que estuvo activo fue la traducción. Por otra parte, y esto tampoco es sorpresa, no vamos a tomar en cuenta aquellas novelas que tengan protagonistas densos, princesos, herbívoros en cualquiera de sus variaciones, justificados o no. Y en esa misma línea tampoco se consideran obras que tengan pareja de epílogo, romance lento, romance tardío, esos tags de slow romance, late romance. Finalmente, la idea de este top es que sea para todo público, no importa si no sabes absolutamente nada de novelas asiáticas o si eres un gran conocedor de este medio. Por esa razón voy a mantenerlo libre de spoilers, lo que quiero es fomentarles el interés a que se metan en la lectura, por lo que no voy a arruinarles la experiencia. Y ven, un punto más antes de empezar. Recuerden que les estuve comentando en mi video anterior que este sábado que viene se viene el segundo programa de la fase beta de Kuroko Web Show. ¿Y cuál va a ser el tema en esta ocasión? Pues el del video de hoy, el top de novelas asiáticas de 2020. Ahí vamos a comenzar de todo un poco, temas geeks, vamos a hacer un poco de breves noticias y evidentemente temas centrados va a ser las novelas asiáticas, con énfasis en las novelas chinas tanto de fantasía como de cultivo, que al final del día es el tema favorito de este canal. Así que espero que nos acompañen. En la descripción de este video les dejaré la dirección del canal de Kuroko Web Sync para que vayan suscribiéndose. Pues bien, sin más preámbulos, comenzamos. Si yo tuviera que hacer un top 5 de cuáles son mis novelas favoritas ambientadas en videojuegos, esta estaría allí. No sé si de primera, pero seguramente estaría en ese top. ¿Por qué? Porque cumple con todas esas condiciones que me gustan cuando se emplea este tipo de settings. Es decir, tenemos una mecánica de juego bien explicada, fácil de entender, pero que también es interesante. Y tenemos un sistema de parties que está muy bien implementado. Además, este autor no se corta para mostrarnos con crudeza qué pasaría si toda una escuela secundaria de Japón de repente termina en el mundo de un videojuego donde hay criaturas diabólicas, como por ejemplo los goblins. Ciertamente este punto ya más o menos se ha visto en otras series, así que tampoco va a ser nada nuevo, pero la diferencia fundamental es que aquí el protagonista no es ese caballero OP que aniquila todo simplemente con el poder de su espada y con el poder de la trama. No, aquí tenemos un protagonista que comienza de cero y que cada subida de nivel cuesta sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Y eso es lo que me parece sumamente novedoso de esta novela. Acá parece que el autor tuvo un descuido y colocó el nivel de dificultad en modo pesadilla, porque ni siquiera voy a decir que está en modo very hard. Por ende, cada punto de habilidad vale oro y cada decisión de dónde colocar ese punto en el árbol de habilidades se vuelve prácticamente un asunto de estado, porque su importancia es fundamental. Cualquier error de colocar un punto de habilidad en un sitio que no es, de no formar la parte de modo correcto, de no planificar una estrategia adecuada, cuesta vidas y se nota. Cuando los errores se cometen, se pagan, lo cual genera una tensión impresionante a toda la trama y hace que los personajes tengan que evolucionar, tengan que desarrollarse, tengan que madurar de manera acelerada, porque es supervivencia. Si no lo hacen, se mueren, literalmente. Para que tengan una idea del nivel de detalle que este autor está trabajando en esta historia, en el quinto volumen de la novela, han pasado apenas 3 días en la historia. 3 días. Así de detallada son las descripciones en esta historia, en esta trama. Por ende, cada hora se siente, se padece, se vive. Definitivamente es una historia que te va a mantener tenso, que te va a generar incluso impotencia algunas veces, pero que se va a sentir extremadamente realista, emocionante e interesante.
Finalmente, me gusta mucho que este autor consiguió una manera, si se quiere, original de manejar el romance. Porque está bien con Dios y con el diablo, como dicen. Le va a gustar tanto a la gente que le gustan esas waifus puras, inmaculadas, como a la gente que le gusta ver intimidad en las relaciones de pareja. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, en la descripción les dejaré el enlace para que lean la novela y lo descubran por ustedes mismos. Acá tenemos otra historia de apocalipsis zombie y bueno, evidentemente sabemos que este es un tema que así como el isekai se ha sobreexplotado últimamente en todos los géneros habidos y por haber. Sin embargo, al final del día siempre digo que lo importante es la ejecución más que las premisas, porque es difícil conseguir una premisa 100% original hoy en día. Esta historia se centra en Lin Mo, que obviamente cuando se da cuenta que se le viene el mundo encima literalmente, pues estamos hablando de un apocalipsis zombie que toma a todos por sorpresa, su primera intención es tratar de salvar a su novia. Lamentablemente el comienzo pues no es nada alentador, pues cuando el chico finalmente la encuentra, se da cuenta que ella es un zombie, ya ha sido convertida. Lo interesante es que algunos humanos, debido a todo el asunto del virus, han desarrollado algunos poderes psíquicos. Y en el caso del protagonista, su poder es controlar o manipular a los zombies. Gracias a eso es que puede lograr que su novia entre en razón, recupere un poco la cordura, aunque no del todo, pero por lo menos lo suficiente como para que no represente un peligro ni para él, ni para ella, ni para los demás. Y a partir de allí, entonces, su misión pasa de buscar salvarla a buscar cómo curarla, buscar una cura del virus. Lo que me gusta de esta novela es que a pesar de que en teoría pareciera que la trama está ya toda maqueteada, que todo está listo y sabemos para dónde vamos, poco a poco empiezan a revelarse ciertas cosas, se empiezan a revelar algunos secretos que tienen un impacto fundamental en la trama, haciendo que el protagonista tenga que replantearse sus propios objetivos originales. Y sí, eso pudiera incluso afectar a su objetivo primario de curar a su novia. ¿Por qué? Pues bueno, no les voy a comentar más para evitar spoilers. Pero el punto es que es una historia que no es tan lineal o superficial como mucha gente pudiera pensar a priori. Hay que meterse un poco más en el asunto para ir destapando. Es como una cebolla, hay que destapar capas y capas y capas. Y lo mejor es que estos cambios se van sintiendo progresivos y naturales. No son cosas que, insisto, caen del cielo o que saca el autor de una manga. No, son cosas que se van armando, que se van desarrollando, que se van construyendo. Otro detalle importante de esta novela es que hablamos de un mundo bien armado. Un mundo que se siente real. Y lo interesante es que se siente amplio, a pesar de que si nos ponemos pragmáticos es una novela que transcurre en un par de ciudades. Por ende, de buenas a primeras, uno pudiera pensar que es un mundo reducido, un mundo que se conoce sumamente rápido y que después termina siendo repetitivo, y no, es un mundo, porque hablamos de ciudades grandes, evidentemente, pero el autor sabe cómo dosificar el mundo y mostrárnoslo poco a poco, barrio a barrio, distrito a distrito, zona a zona. Por ende, nunca se siente repetitivo, nunca aburre. Además, hay una combinación muy buena entre momentos slice of life y momentos de acción. No es una novela como otros de apocalipsis zombie que prácticamente de principio a fin son batalla, persecución, sino que aquí vamos a tener pausas para que los protagonistas se conozcan, haya interacción, negocien con otros asentamientos, conozcan otras personas, etcétera, y evidentemente vamos a tener momentos de acción pura y dura, incluso de persecuciones. Y el autor sabe escribir ambas cosas de manera genial. Finalmente aquí tenemos a un protagonista que, a pesar de su poder, que pudiera pensar, bueno, ya, este tipo con ese poder se la comió, es invencible. No, porque es un poder que tiene limitaciones bien claras y establecidas. E incluso le toca investigar cómo evolucionar sus propias habilidades en función de las necesidades que tiene. Porque recordemos, aquí no hay un mentor, aquí todo es empírico, todo es autodidacta. Él tiene que empezar a investigar por su cuenta y en función de eso empezar a hacer ensayos y errores, pruebas empíricas para ver más o menos qué es lo que necesita para ir mejorando. Y otro detalle que me encanta es que también se maneja un party system, es decir, no pelea solo. Siempre va a pelear, en este caso con sus waifus, armando un equipo de combate con responsabilidades y funciones y roles bien definidos. Y cada vez que una historia se maneja así, a mí por lo menos me encanta, porque nos salimos de ese cliché del protagonista super mega OP que resuelve todo por su cuenta, sin ayuda de nadie. Esta es una historia de esas que a priori pudiera parecer incluso un isekai más del montón con protagonista que es una autoinserción del autor, pero de cuando uno se pone a verlo con más detalle, más a profundidad, se da cuenta de que todo eso se subvierte, en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque ciertamente hablamos de un chico del mundo de Japón moderno que llega a un mundo de fantasía con magia y todo eso, un mundo tipo medieval europeo, y peor, porque en lo que llega directamente no es que lo nombran héroe, no es que es elegido, no, directamente lo nombran rey. Y por si eso fuera poco, el rey anterior, quien abdica para darle el trono,
le cede la mano de su hija. Mejor imposible, ¿eh? Ah, pero es que todo eso tiene truco. Cuando el protagonista empieza a ver los detalles, se da cuenta de que ese es un regalo envenenado. Número 1, es un reino en quiebra. Número 2, un reino donde está a punto de darse una guerra civil. Número 3, un reino que está a punto de ser invadido por un país vecino. Y número 4, su prometida no sabía nada del asunto y pues no se lo tomó de la mejor manera. Ya no se ve tan idílico, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hace nuestro protagonista para salir de ese atolladero? Empieza a sacar poderes súper recontra rimbombantes y megapoderosos para acabar con todos los enemigos y librarse de todo mal. Pues no, porque resulta que para rematar, su actitud por la magia es, bueno, no voy a decir que mediocre, pero lo que está un poquito arriba de eso. Lo interesante es que el protagonista, lejos de amilanarse por esta situación, digamos que se lo toma de manera estoica, de manera pragmática. Y esta palabra es clave en esta novela, el pragmatismo, porque este protagonista es fan de obras como El arte de la guerra de Sun Tzu y El príncipe de Maquiavelo, además de Romance de los Tres Reinos. Así que en este caso, esas tres historias van a ser citadas una y otra vez como parte de la filosofía del protagonista. No solamente de manera retórica, sino de manera práctica. Él va a aplicar muchos de los conceptos de estas obras durante su reinado, ya sea para controlar la guerra civil, ya sea para resolver lo de la invasión del reino vecino, ya sea para resolver lo de la economía del reino. Además, sus conocimientos del mundo moderno los fusiona con los conocimientos que va adquiriendo de la magia de ese mundo para empezar a desarrollar tecnología y empezar a modernizar este mundo. En ese sentido se parece mucho a la Realistic Witch. Por eso alguna gente llamaba esta novela la Realistic Witch japonesa. ¿Y cómo es el romance? De nuevo la palabra clave aquí es el pragmatismo. ¿Por qué? Porque hablamos de un rey. Evidentemente que vamos a ver matrimonios políticos, vamos a ver la presión de que tiene que dar un heredero y cosas por el estilo, lo que implica que poligamia y lo que implica que intimidad. Y hablamos de un protagonista japonés que viene con ese arquetipo no solamente de princeso, sino de monogamia en su cabeza. Pero precisamente al ser pragmático se adecua a la nueva realidad. Él sabe que ya no está en Japón, por ende no puede manejar la moralidad japonesa en este mundo. Tiene que adecuarse a los nuevos tiempos, al nuevo entorno, sobre todo al nuevo entorno, a la nueva realidad. Y a partir de ahí su mentalidad va cambiando y no tarda eones en hacerlo, porque tampoco puede esperar tanto. Lo hace con relativa rapidez, ya sea para la intimidad con su pareja como para asumir a más de una esposa. Además, este mundo es un mundo bien rico, un mundo vivo, un mundo con tradiciones, con razas, con regiones, con países, con tipos de gobiernos distintos, con realidades distintas desde el punto de vista social y económico. De verdad que el autor se lo ha currado bastante para darnos un gran setting que incluso tiene su propio lore. Y un lore muy interesante que poco a poco irán descubriendo si se animan a leer esta novela, lo cual se lo recomiendo enormemente. Esta novela me encanta porque maneja un concepto bastante interesante y resuelve uno de los problemas, o digamos una de las quejas que tengo en lo personal, que tiene mucha gente, de las novelas chinas, que es el tema de las separaciones del prota y sus waifus. Ya sea si la novela es harem o no. ¿Qué hizo este autor para resolver este problema? Fácil. El concepto de los grimorios, estos libros mágicos de hechicería, los cuales han visto por ejemplo en animes como Black Clover. Estos libros también representan dimensiones alternas, pueden formar dimensiones alternas. Y aquí voy al concepto interesante de esta novela. Acá no son luchas de espadas o luchas de poderes especiales, luchas de técnicas, sino luchas de bestias místicas. Podemos verlo como una especie de Pokémon glorificado quizás, porque cada uno de los protagonistas de los personajes tiene su propio set de bestias, con la diferencia, obviamente si nos comparamos con Pokémon, de que son bestias manejadas de la manera china, es decir, bestias con alta inteligencia que pueden incluso, llegado a cierto nivel, adquirir forma humana con una amplia gama de poderes diferentes, que no solamente son capaces de seguir las instrucciones de su maestro, sino que tienen la capacidad de improvisar para lograr ventajas. Es más, llegan a un nivel de desarrollar incluso sentimientos y algunas incluso pueden llegar a formar parte del harén de sus maestros. Pero el punto es que en estos grimorios no solamente viven estas bestias místicas, sino que cualquier otro ser humano puede vivir, cualquier otro ser vivo. Por ende, ¿qué hace el protagonista? Pues bueno, carga con su waifu por arriba y para abajo. Todas viven en el grimorio. Él creó un mundo especial para ellas, allí una zona para ellas, y allí todas hicieron sus propias casas y cada una vive en su santuario, lo cual les permite acompañar al protagonista en todo momento. Sí, aún así se producen algunas separaciones, pero primero son cortas y segundo,
tienen motivos importantes para la trama. Es decir, en algún momento el prota puede que saque un gran power up y sobrepase a sus waifus en poder. Entonces estas waifus se van con sus respectivos maestros o maestras para entrenar, hacer un entrenamiento especial, equipararse en poder con su marido y entonces regresar a seguirle apoyando. Pero no se van todas. Ellas se van rotando para que él siempre tenga apoyo, porque recordemos que aquí también hay un sistema de party. Y muchos me dirán, bueno, nunca pelea solo porque tiene su bestia mística. No, me refiero a él solo como único maestro, porque también sus waifus tienen bestias místicas, ¿eh? Pero imagínense, él con, qué sé yo, 5 bestias místicas enfrentándose a 5 personas que también tengan 5 bestias místicas. Habla de una relación 5 contra 1, no solamente en personas, en maestros, sino en bestias. O puede ser incluso peor. Por ende, es fundamental que cuente con otros maestros de apoyo. Además, aunque las bestias místicas tienen un amplio set de técnicas, no son lo que llaman los gringos un Jack of all trades, master of none. Es decir, están especializadas, ya sea en combate, ya sea en defensa, ya sea en apoyo, ya sea en control de daños, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, insisto, el protagonista necesita tener apoyos a otros maestros con set distintos de bestias místicas para que cumplan la función que él no tiene. E incluso voy más allá. Por ejemplo, esta novela tiene una de las waifus principales mejor desarrolladas, porque a pesar de que parte del famoso cliché de que ellos estaban comprometidos y como él era débil, ella rompió el compromiso, luego uno se empieza a enterar de qué hubo detrás de esa ruptura de compromiso y no pasa mucho tiempo que ellos terminen juntos de nuevo. Y a partir de ahí ella se vuelve la estratega del protagonista. No solamente es una gran guerrero, una gran maestra, sino que también es una estratega brillante. De hecho, antes de cada batalla, ellos se sientan a planificar la estrategia e incluso durante el pleno combate en caliente, empiezan a tomar decisiones para hacer ajustes, lo cual me encanta porque discuten de igual a igual. Y así tenemos, por ejemplo, a una waifu especialista en crear equipos, a una waifu especialista en alquimia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no solamente su set de bestias místicas son las que dan apoyo, sino las mismas waifus también dan apoyo. Definitivamente es una obra que es diferente y que vale la pena. Esta novela es considerada por muchos como el rey de los isekai, y evidentemente cuando uno la lee es fácil encontrar las razones, es fácil entender los motivos para que tenga esta fama. Aunque si me preguntan, en lo personal creo que este título de Rey de los Isekai debería ir más para Realistic Witch que para Mushoku Tensei. Ahora, si lo restringimos únicamente a novelas japonesas, pues sí, creo que Mushoku Tensei puede considerarse perfectamente como Rey de los Isekai, porque es una novela especialista en romper convencionalismos del género. Y aquí se rompe también con eso del protagonista, que es el autor autoinsertado, donde se encuentra con todo mandado a hacer para su superioridad. Ciertamente Rudius es bastante fuerte y se considera un genio, pero no se vuelve el mega recontra más poderoso de su mundo, sin mencionar que vamos a ver diversos arcos de entrenamiento, de aprendizaje. No es que todo le cae de la nada, todo le cae del cielo. Ese pasa años en la trama entrenando, aprendiendo, mejorando. Incluso en más de una ocasión sale derrotado y con el rabo entre las piernas, literalmente corriendo, huyendo, o que simplemente le perdonan la vida, quizás hasta por lástima incluso. Por lo cual no vamos a tener ese protagonista que gana todo prácticamente sin despeinarse. No, para nada. Es más, él tampoco es que resuelve todo por su cuenta. Depende de aliados, depende de grupos. No resuelve todo por sí mismo. Y esto me lleva a otro punto. Aquí tenemos grandes personajes secundarios. No solamente las waifus. Por aquí incluso va más allá. Sus padres juegan un rol fundamental, cosa rarísima en novelas ligeras japonesas. Por ejemplo, sus amistades también juegan papeles importantes. Otra cosa que no es común en este tipo de historias. Además, es una historia que va progresando lentamente. Hablamos de que son 24 volúmenes en la web novel y que ya van 23 en la light novel, y más o menos analizando cómo se está convirtiendo de un formato a otro, es probable que la light novel pase los 25 volúmenes. De hecho, yo le estimo que tendrá unos 26, quizás unos 27 para cubrir toda la historia de la web novel, sin meter las historias extras. Así que vamos a ver varios volúmenes dedicados al Rudius niño, varios dedicados al Rudius adolescente y varios dedicados al Rudius adulto. Aquí vamos a tener pocos saltos temporales. Es más, para terminar de romper todo el asunto de protagonista autoinsertado, casi que de entrada ocurre lo que yo llamo un Deus Jodete ex machina, que separa a prácticamente todo el cast, por lo que el protagonista tiene que empezar a una edad temprana a valerse por su cuenta. Y recordemos que tenemos a un tipo que era un hikikomori, un perdedor, un loser, un sujeto totalmente aislado de la sociedad japonesa, que no valía absolutamente para nada. Y a partir de allí tiene que empezar a cambiar la mentalidad, porque si no, en ese mundo no va a prosperar, y mucho menos estando solo. Y poco a poco se va viendo el desarrollo en la mentalidad del protagonista.
Y no hablemos del tema de intimidad, porque sí, obviamente si está aquí, no vamos a ver un protagonista princeso, herbívoro, de nada de eso. Pero, tiene que luchar con ciertas cosas nada comunes en este tipo de historias. Y cuando se den cuenta de a qué me refiero, van a tener otra razón de peso para decir no. Ningún autor se va a autoinsertar en su obra para vivir eso. Ninguno. Respecto al mundo, otra historia con un mundo genial, bien construido, que se siente vivo, amplio. Hay muchas regiones, hay muchos gobiernos, hay muchos sistemas, hay muchas razas. Es un mundo en el que uno quisiera vivir, en el que uno quisiera estar definitivamente. No porque haya magia, sino porque la forma en que se describe lo hace interesante. Y eso es importante en este tipo de historias de fantasía, aunque sea un isekai. Y volviendo para cerrar el tema del romance, me parece que está bien desarrollado, se siente orgánico. Sobre todo por las edades de los protagonistas, por las decisiones que van tomando, por la inmadurez que muestran en algunos momentos y porque poco a poco se les ve madurar y eso les afecta la manera en que interactúan. Lo cual, más realista, imposible. Aquí venimos con nuestra segunda novela de apocalipsis zombie. Pero igual que pasó con My Girlfriend is a Zombie, aquí tenemos un enfoque distinto y si se quiere original. Pasan los años y me sigue pareciendo que mantiene la originalidad. ¿Por qué? Por aquí tenemos dos historias que transcurren en paralelo, pero no son dos historias aisladas que luego más adelante se conectan, tipo los Factually, que nos cuentan historias distintas, sueltas, o que a priori parecieran sueltas, y que más adelante se empiezan a ver las conexiones. No, aquí desde un principio ambas historias están conectadas, porque ¿quién las conecta? Nuestro protagonista, quien adquiere un dispositivo que le permite viajar entre dos tierras. Llamemos una tierra A, que es el mundo que conocemos, y una tierra B, que es el mundo del apocalipsis zombie. En esta tierra B, la Unión Soviética nunca se disolvió y se crearon tres grandes poderes: la Unión Soviética, la OTAN y la Unión Asiática del Pacífico. Una cosa llevó a la otra y se generó la Tercera Guerra Mundial, que bueno, obviamente como todo el mundo piensa que sería una Tercera Guerra Mundial, fue del tipo nuclear. Y durante esa guerra nuclear apareció un virus que transformó a todo el mundo en zombie y bueno, aquí comienza el apocalipsis zombie. Entonces el protagonista es capaz de viajar entre ambos mundos y no tarda mucho en darse cuenta de que esto representa una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque en la Tierra B, del apocalipsis zombie, al estar un par de siglos en el futuro, tiene una tecnología mucho más avanzada que la Tierra A, que la Tierra que uno conoce. Por ende, él toma tecnología de esta Tierra, la trae a su mundo y se vuelve un empresario exitoso creando tecnología de punta. No tarda mucho en superar a grandes monstruos como Apple, como Android, y generando un sistema operativo para celulares espectacular, generando un mundo de realidad virtual al mejor estilo de Sword Art Online, por ejemplo. Incluso diría que al nivel de Axel World o mejor. También crea carros futuristas y un montón de tecnología de punta. Evidentemente, con semejantes logros, se hace millonario y crea un imperio en su tierra de origen. Pero el asunto va más allá, porque resulta que los alimentos que se consiguen con relativa facilidad en la tierra de origen y mucho más cuando se hace millonario, los puede llevar a la tierra B del apocalipsis zombie, donde son extremadamente escasos y donde son una commodity importante, incluso más que el oro, y ahí forma un emporio comercial a partir de esos alimentos. Y ese dinero que hace en ese emporio le permite crear un imperio militar. Y la historia precisamente se vuelve un kingdom building en ambas tierras. Lo interesante es que como son settings distintos, aquí tenemos un apocalipsis zombie, aquí tenemos la tierra que todos conocemos, la manera en que se maneja el kingdom building es diferente. Por lo que siempre vamos a ver dos tramas distintas, con obstáculos diferentes, con enemigos diferentes, con antagonistas diferentes. Sí, a priori la premisa es la misma, el protagonista luchando contra el establishment, pero la ejecución, los detalles marcan la diferencia. Finalmente el romance, aquí tenemos otra serie harén, pero que está bien manejada. Las waifus tienen cada una su personalidad definida, su relevancia y su importancia. Ya sea de una simple actriz de cine hasta una mujer guerrera del apocalipsis zombie. Lo único malo es que como hablamos de dos tierras distintas, cuando el protagonista está en una tierra, obviamente las waifus de la otra tierra quedan separadas, relegadas. Pero fuera de eso, créanme que esto es como leer dos novelas por el precio de una. Recomendado. Cuando uno le habla de una novela basada en un mundo de MMORPG, la gran mayoría va a decir SAO. Pero bueno, los haters de SAO no van a decir SAO. Van a nombrar obras como Overlord
o como la aclamada Log Horizon, pero seguimos dentro de novelas japonesas. Si nos salimos de allí y entramos a las novelas chinas, vamos a conseguir obras geniales como por ejemplo The King's Avatar, como por ejemplo MMORPG Martial Gamer, como la gran Shura's Wrath del mismo autor de Against the Gods, o como la novela de la que vamos a hablar ahora, Summoning the Holy Sword, que curiosamente es la única debutante de este top, porque las otras 9 han salido en tops anteriores. Esta es la única que se estrena en este ranking. ¿Qué me gusta de esta novela? Tiene personajes tridimensionales muy bien construidos. No solamente Prota y sus waifus, sino los personajes secundarios en general. Están muy bien armados, se sienten vivos, es fácil conectarse con ellos, entenderles, conocer sus emociones, sus ambiciones. Tenemos una trama inteligente, intrigante, misteriosa, que poco a poco va adquiriendo complejidad. Al principio pareciera que es algo simple, pero cuando se van revelando ciertos secretos, uno se da cuenta de que el agujero del conejo es más profundo de lo que parecía. Por ejemplo, si comparamos esta novela con las novelas japonesas basadas en videojuegos, ¿qué nos ofrece Summoning the Holy Sword? Si dejamos a Log Horizon por afuera, nos ofrece un gran mundo bien construido, con un lore impresionante, con una gran historia, con razas distintas, regiones distintas, ciudades distintas, sistemas políticos diferentes, un mundo que se siente vivo, que se siente real. Como les dije, personajes muy bien armados, un sistema de combate espectacular, unas mecánicas de juego fáciles de entender, pero que no dejan de ser geniales, que no dejan de ser espectaculares, y evidentemente una gran trama. Ahora, si metemos a Log Horizon en la ecuación, entonces nos ofrece un romance y unas relaciones entre personajes de primerísimo nivel. ¿Por qué? Porque aquí también se maneja un sistema de parties, es decir, el prota no pelea solo, y lo mejor es que sus waifus son las integrantes de su party. ¿Y qué genera eso? ¿Qué implica eso? Que todos van haciéndose fuertes juntos, que ninguna waifu queda relegada, que las separaciones se reducen al mínimo. ¿Por qué? Porque rara vez vamos a ver a prota luchando solo. Es verdad que no siempre va a luchar con todas sus waifus, pero en función de la misión lo van a ir asistiendo en las que sean más apropiadas para el trabajo. Porque aquí tenemos también sistema de clases, por ejemplo, healers, tanques, rangos, arqueros, asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, esto es un isekai. El protagonista termina apareciendo en el mundo de su videojuego favorito, del que de paso era uno de los mejores jugadores a nivel mundial. Y no conforme con eso, aparece antes de que se desarrollen los acontecimientos del juego. Por ende, en cierto modo conoce el futuro. Y esto es importante, porque aquí el protagonista no solamente gana por fuerza bruta, sino por estrategia, por planificación. Porque su principal arma es la información que posee de antemano, porque él sabe lo que va a pasar y puede prepararse en consecuencia, y a veces tarda meses o años preparándose para cierto acontecimiento, y eso es lo que le da la ventaja, más que si es más o menos poderoso que o quién. Y eso me parece novedoso en este tipo de historias. Y lo que es mejor, obviamente, como sus acciones alteran los acontecimientos que él conoce del juego, poco a poco esa ventaja se va perdiendo, porque evidentemente hablamos de otra historia que se va desarrollando. Si lo vemos desde un punto de vista científico, un mundo paralelo, hay una bifurcación. Entonces ya su conocimiento previo no es tan preciso, cada vez va a ser menos preciso. Entonces cada vez va a tener que luchar por su cuenta, pero esa planificación inicial es la que le termina ayudando. De hecho, cuando hablo de que los personajes de esta novela son tridimensionales y que es fácil conectarse con ellos, es porque esta novela no se enfoca única y exclusivamente en Road, que es el protagonista, sino en todo el cast de personajes. Obviamente Road tendrá un poco más de metraje, pero los demás no se descuidan. Entonces es fácil entender las motivaciones de Marlene, de Lise, de Anne, de Minnie Bubblegum, de Canary, de Erin, de Lydia, de Angelina, etcétera, 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 porque pasamos tiempo con ellos, porque conocemos sus pensamientos, porque conocemos sus objetivos, sus metas, sus motivaciones, sus sentimientos, y eso permite que uno pueda identificarse con ellos. Además, hay detalles que a priori parecieran insignificantes, pero que van sumando a todo esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, Road, Canary y Minnie Bubblegum tienen una mala suerte legendaria. ¿Para qué? Para el looting. Cuando acaban con un jefe o con un enemigo, en este juego se permite hacer el looting, es decir, que estos enemigos sueltan ítems. El problema es que aun cuando se trate de un jefe legendario super mega oculto, si es Road, Canary o Minnie Bubblegum quienes hacen el looting, van a conseguir un escudo de madera roto.
Pero por el otro lado está Marlene, con una suerte tan fuera de serie que aunque mate un goblin, por ejemplo, y hace el looting, saca una armadura legendaria. ¿En qué se traduce eso? Simple, Marlene se vuelve prácticamente una pieza estable en cualquier party, solamente para que haga el looting, sin mencionar que, ojo, Marlene es de las hechiceras más poderosas del equipo, así que te apuesto que está ahí por su suerte, nunca mejor dicho. Definitivamente esta es una de esas novelas que pide un anime a gritos, o un donghua si va a tener la calidad de la nueva temporada de The King's Avatar, por ejemplo. Ojalá tenga suerte pronto. Definitivamente recomendada. Bueno, toca hablar de la única novela coreana de este top que regresa a su casa. Esta es una novela que mientras esté activa no saldrá de este top, a no ser que tenga una caída brutal en su calidad, que hasta ahora no ha pasado. Dungeon Defense es una novela espectacular, redonda, donde todo está bien hecho, o prácticamente todo. Un gran mundo, grandes personajes, una trama genial, buenos combates, ya sean mentales, tipo juicios, tipo conspiraciones o militares, y un romance fuera de serie. ¿Qué más se le puede pedir a una historia? Además, su protagonista rompe estereotipos, porque de nuevo, no hablamos del prota OP que resuelve todo por su cuenta, no. Dantalian, de hecho, es uno de los protagonistas más débiles que vamos a conseguir en este top. Incluso siendo un Lord Demonio, de los 72 que hay, que están rankeados del más fuerte al más débil, él es el 72. ¿Qué le puedo decir? El último, la cola. Pero en astucia, eso es otra cosa. Aquí vamos a tener a un maestro titiritero. A este chico no le gusta robarse el show, no le gusta figurar, a él le gusta actuar en las sombras, pero quiere dominio, quiere control, no simplemente quiere retirarse y vivir en paz, él quiere controlar las cosas, pero que otros sean las caras visibles, que otros hagan el trabajo de campo, por decirlo de alguna manera. Y tiene con qué, porque en un mundo de conspiraciones, él está 1, 2 y 3 pasos por delante de sus enemigos, lo cual se traduce en las estrategias empleadas para cada una de las batallas, mentales o militares. Además, aquí hablamos de un setting de videojuego, y al igual que pasó en Summon the Holy Sword, Dantalian llega a este mundo al pasado, por lo tanto también conoce el futuro. E imagínense darle semejante ventaja inicial a un protagonista con una inteligencia y astucia superiores. Obviamente lo va a usar perfectamente para su beneficio, para saber con quién aliarse, con quién no aliarse y qué tener para hacerse millonario y empezar su imperio. Brillante, simplemente brillante. Y si hablamos del romance, para mí, una de las mejores parejas de las novelas asiáticas, Dantalian y Lapislázuli. Es una relación simbiótica, porque sí, ambos se aman, pero también se necesitan y se usan. Por ende, no solamente tienen que mantener la llama del amor viva, tienen que mantenerse útiles el uno al otro para lograr sus objetivos, porque si no, se rompe la relación. Así de simple, y ambos lo saben. Y por si lo anterior fuera poco, ¿cuál es la guinda de este pastel? Un antagonista de lujo, a la altura de las circunstancias, al nivel de Dantalian. Elizabeth es tan inteligente, sagaz y astuta como él. Y eso me encanta, porque tenemos una especie de batalla mental militar tipo las que se ven con el profesor Moriarty y Sherlock Holmes. Batalla primeramente intelectual que luego se traduce a lo militar. Quizás mi única queja en esta novela es que el autor de pronto como que se le olvidó que estábamos en el setting de un videojuego y las mecánicas de ese videojuego poco a poco empiezan a desaparecer sin una explicación aparente, sin una razón lógica, sino que simplemente se usan cada vez menos, hasta que llega un punto en que no se usan más. Y pasamos de una novela ambientada en un mundo de videojuegos a una novela de fantasía. Sigue siendo un isekai, pero cambia la ambientación. No afecta la trama, porque la trama no tiene nada que ver con eso, pero sí afecta la consistencia de la historia, sobre todo de la narrativa, porque gran parte del inicio se basó en esas mecánicas de videojuego que después se pierden. No sé qué pasó con el autor, no sé si van a volver en un futuro, habrá que esperar y ver. Pero aún así, totalmente recomendada. Esta es otra novela que no puede faltar en un top de novelas asiáticas. Arifureta en cierto modo revolucionó todo el género de los isekai. ¿Por qué? Porque creó cosas diferentes, porque rompió muchos esquemas y fue una de las primeras en hacerlo, por lo menos en estos tiempos modernos. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos un protagonista que es OP.
pero no es OP porque a un dios se descuidó y lo mató sin querer en la vida real, y entonces por compensación le dio unos poderes hiper mega poderosos o le permitió llevarse un celular al otro mundo, o etcétera, etcétera, etcétera. No. Aquí tenemos a un chico que recibió bullying en el mundo real, que era un perdedor en el mundo real, que la gente no lo quería, salvo su amiga de la infancia que estaba enamorada de él, lo cual hacía que recibiera más bullying, y cuando va al mundo de fantasía, resulta que es de los más débiles de la clase, sino el más débil de la clase. Resultado, más bullying, peor, porque era bullying con magia, imagínense. Y a partir de ahí, cuando Hajime cae en el abismo, es cuando vemos su transformación. Pero previamente el autor nos muestra todo ese espacio, cómo Hajime es tratado, por qué es tratado de esa manera, por qué se comporta así, por qué no lo quieren, la crudeza del bullying que recibe. Y cuando llega al abismo, vemos todavía con más crudeza la manera en que se va haciendo más fuerte. Sentimos de forma desgarradora cómo pierde el brazo, cómo pierde el ojo, cómo al comer esa carne de monstruo prácticamente muere y renace, literalmente, con toda la agonía que eso tiene que ver. Es a lo que se siente en la piel el dolor que sufre, el sufrimiento que ese chico vive. Por ende, cuando al final se vuelve OP, todos lo celebramos porque vivimos ese viaje, porque sentimos ese viaje. Cuando da su cambio de personalidad, lo entendemos, porque nos conectamos con su sufrimiento, con lo que padeció, con la manera en que lo trataron, con las injusticias que vivió. Ese es el gran gancho de esta novela, esa transformación que vive el protagonista, que sí, termina siendo OP, pero no es gratis. Él pagó bastante para ser OP, por lo tanto se lo merece. Otro punto donde rompe expectativas: el establecimiento de la pareja entre Hajime y Yue desde el propio volumen 1, de manera oficial, con intimidad incluida. Y más allá, porque el autor en este caso creó el famoso Pin World, que es cuando ellos, digamos, que se meten en su mundo y se quedan ensimismados uno con el otro, sin importar si están frente a un rey, frente a un enemigo, frente a un aliado, frente a quien sea, no les importa, les da igual. Eso me parece espectacular, porque es muy poco visto, sobre todo cuando hablamos de parejas establecidas oficialmente. Y aunque mucha gente critica esta historia por ser harén, creo que incluso en la dinámica del harén hay diferencias. Número uno, porque aquí hablamos de que sí, Hajime rechaza a las otras chicas, pero no por princesos, sino porque ya tiene su pareja formal, con la cual incluso tiene intimidad, no tiene necesidad de eso, y viene de un mundo, de una sociedad donde la monogamia es la norma. Por ende es lógico que se resista a tener otras parejas, aun cuando Yue no se molesta por ello, porque es de ese mundo de fantasía, donde la poligamia es la norma. Pero incluso poco a poco, a medida que Hajime tiene un cambio de personalidad que se ve progresivo y lógico, empieza a aceptar a las demás, y Yue asume desde un inicio el rol de esposa primaria, de esposa principal, lo cual, insisto, en las dinámicas de harén normal y silvestres no sucede. No hay una waifu que asume ese rol y domine a las demás. No, en este caso sí. Yue se sabe que es la jefa y todas las demás tienen que bailar al son que toque Yue. Punto. Otro detalle donde se rompe esquemas en esta novela. Acá tenemos el endgame definido prácticamente desde el inicio. Los objetivos a corto, mediano y largo plazo, obviamente los principales, luego hay side quests como en todo, pero los principales están bien definidos. Que sabemos que Hajime tiene que ir por todos los laberintos porque al final quiere ir a su casa. Punto. Salvar el mundo se vuelve un side quest. Su meta es irse a su casa. Y para ello traza una estrategia que uno conoce prácticamente desde el día 1 y la historia va siguiendo ese camino preestablecido, lo cual es muy poco visto en los isekai. Prácticamente los isekai es algo así como que como vayamos viniendo, vamos viendo el capítulo del día, el enemigo de turno. No, acá sabemos cuál es el norte a seguir, cuál es la ruta que tenemos que transitar. Y hay otro detalle: yo siempre les he comentado que cuando el protagonista es OP se puede caer en una trampa, que es qué enemigos les voy a poner, porque se supone que debemos transmitir la sensación de peligro, porque si no, no hay emoción, porque el prota gana todo y ya. Y Arifureta nos regala para mí uno de los mejores arcos finales y uno de los mejores jefes finales de este tipo de historias. Está a la altura, primero porque está bien armado, bien estructurado, y nos regala un combate donde se siente todo lo que está en juego y donde hay un riesgo enorme de que Hajime pierda, a pesar de lo OP que es. Y eso no es fácil de lograr, no es fácil de que uno lo compre como espectador. Y en el caso de Arifureta se compra, es fácil comprarse, porque es lógico, porque se siente realista. Y bueno, no puedo hablar de Arifureta sin nombrar las after stories. Shirakome se la comió.
literalmente. Es increíble que lo que comenzó como un epílogo, ya en cuanto a extensión es más largo que la historia principal. Las After Stories se volvieron una secuela, así por todo el cañón, una secuela. De hecho, si las After Stories se llevaran al anime como algo standalone, como algo solo, serían una gran comedia, porque están geniales, porque son espectaculares. No por nada la gente le ruega en todos los comentarios a Cheracome que siga escribiendo, que no pare. Y el autor pues no para, ahí sigue escribiendo. Ojalá que la light novel, una vez que termine con la main story, dé el salto y siga con las After Stories, porque se lo merecen. Y sería algo genial porque nos daría la opción, quizás en un futuro, de verlo en anime. Y bueno, hablemos del anime. Un crimen horrendo lo que pasó con el anime de Arifureta. Un desastre lo que hizo Rayad con la venia de Wild Fox. Espantoso desde todo punto de vista. De hecho, hice un video al respecto que se lo dejo por acá para que lo revisen, pero sinceramente fue una tragedia lo que se hizo allí. Yo aspiro y espero, ahora que se anunció segunda temporada de Arifureta, que se haga una especie de Director's Cut como pasó con Re:Zero, y antes de esa segunda temporada nos cuenten la primera bien hecha, bien armada, sobre todo el inicio. Ojalá por lo menos se le haría algo de justicia a la serie. Una serie que debió haber marcado un antes y un después en el anime y que terminó pasando sin pena ni gloria. Tachan, llegó el turno del primer lugar, el podio, y no puede hacer otra, Against the Gods, que de paso revalida el título conseguido el año pasado. La obra de Mars Gravity es que simplemente no para de mejorar. Es una verdadera joya dentro de las novelas chinas de cultivo en particular y las novelas asiáticas en general. Esta novela, para los que han leído novelas chinas, puede verse como una novela más con protagonista reencarnado, pero Mars desde un principio nos dio a entender que esto sería distinto. Por aquí tenemos una doble reencarnación. Yun-Che, en su primera vida, es envenenado por un familiar, muere, reencarna en otro continente donde vive otra vez desde bebé, y llegando a la misma edad que tenía en la vida anterior, por algunas cosas que no voy a decir porque son spoilers, es perseguido, se lanza por un precipicio y termina muriendo. El detalle es que cuando muere, esa segunda vez, regresa justamente al momento en que murió la primera vez. Solo que por algunas cosas que insisto no voy a nombrar para evitar spoilers, termina con un dispositivo que le permite curarse del envenenamiento que tenía. Y en esta vida anterior, que termina siendo la tercera vida, es cuando comienza verdaderamente la trama. Pero ojo, ese ciclo de muertes y reencarnaciones no fue casualidad. Y eso es interesante porque poco a poco se empiezan a desvelar misterios respecto a eso. Y uno empieza a entender por qué murió tantas veces, por qué reencarnó tantas veces, por qué fue a ciertos sitios, por qué aparecieron ciertos personajes. Nada en esta novela es casualidad. Si yo tuviera que definir Against the Gods en una palabra, sería foreshadowing. Mars Gravity es uno de los reyes del foreshadowing, sinceramente. Todo está puesto aquí con una razón, aunque esa razón se conozca cientos de capítulos después. De hecho, yo siempre digo que Against the Gods se disfruta más en la segunda lectura, en la tercera y en la cuarta. Porque cuando uno ya lee la novela sabiendo lo que va a pasar, es fácil entonces ir encajando cada una de las piezas. Y definitivamente la sensación es diferente. Mucho mejor. Respecto a los personajes, todos tienen peso en la trama. Ciertamente no voy a negar que hay algunas waifus que quedan relegadas y que ciertamente Yun-Che tiene el gran peso de la trama en sus hombros, pero hay waifus que comparten bastante de ese peso con él, ya sean Jasmine, Mu Xuanjin, Shigu Yao, Yun Qianjin, etc. Aunque no todas lo comparten a partes iguales, hay algunas que lo comparten prácticamente de igual a igual con él, y eso me gusta. ¿Pudiera ser mejor? Sí, pero tomando en cuenta este género y lo que se ve en este tipo de novelas, creo que Mars Gravity ha hecho un gran trabajo al respecto. Además, incluso las waifus relegadas son geniales, con personalidades bien definidas y que termina uno conectándose con ellos. Es imposible, por ejemplo, si yo les nombro, para los que han leído la novela, a las que les dije, Yun Qianjin, Shigu Yao, Mu Xuanjin, u otras como por ejemplo Kan Yue, la pequeña emperatriz demonio, Jasmine, es imposible no escuchar esos nombres e inmediatamente identificar a esa waifu, ya sea por su personalidad, por lo que hizo en la novela, por su poder,
por sus objetivos, por su relación con Yunche, y estas waifus bien definidas se muestran mejor en los romances. Cada una de las historias está bien contada, bien narrada, con un buen desarrollo y una gran progresión, con drama, con alegría, con tristezas, con separaciones, con reencuentros, etcétera, etcétera, etcétera. Son viajes impresionantes cada uno de ellos. Además, aquí tenemos uno de los pocos casos donde no todas las waifus se llevan bien. Y no es como esa novela japonesa donde las waifus se pelean por cualquier tontería por el protagonista. No. Aquí hablamos de peleas por motivos de fuerza mayor. De hecho, yo todavía a día de hoy no sé cómo ciertas waifus van a terminar tratándose o llevándose, o si alguna vez se podrán llevar bien, porque las diferencias lucen irreconciliables en muchos casos. Yunche va a tener que hacer magia. No le quiero comentar mucho para evitar spoilers, pero hablamos de motivos pesados, motivos grandes ligas, como decimos los venezolanos. Y otro detalle que me parece genial de esta novela es el mundo. Aquí los imperios, las sectas, las regiones, los planetas se sienten vivos, están bien construidos, ya sea por razas, locaciones, culturas, sistema de gobiernos, etcétera, etcétera. Es más rompió aquí el establishment, porque normalmente las novelas chinas de cultivo se manejan planos de existencias, pero en Against the Gods no. Esta es una de las pocas novelas chinas de cultivo donde los mundos son literalmente planetas, hay sistemas solares, hay estrellas, galaxias, y se manejan ese tipo de conceptos astronómicos. Así que incluso hasta en eso, Against the Gods es una novela con su personalidad propia. Finalmente, los combates son espectaculares, ya sea que haya poco en juego, porque son divertidos, o cuando hay mucho en juego por los sentimientos, por las amenazas, por lo que viven los personajes. Muy bien narrados, muy bien comentados, sobre todo como uno conoce el sistema de cultivo y las técnicas de cada uno de los personajes, los niveles que tienen cada uno de los personajes, las limitaciones que tiene cada uno de los personajes, los Deus Ex Machina se reducen al mínimo. No decir que no los hay, pero se reducen bastante, porque muchas veces uno más o menos puede intuir cómo va a ir una pelea. Esto es como la gente que analiza un partido de fútbol, ¿ok? Que uno sabe la alineación de un equipo, la alineación del otro, el estado en que llega uno, el estado en que llega otro, y a partir de ahí se hacen análisis de más o menos qué puede ir pasando, y en mayor o menor medida esos análisis se cumplen. Pero eso no implica que no hay ocasiones donde surja algo inesperado y termine sucediendo una sorpresa. Eso entra dentro de lo posible. Pasa igual acá. Uno conoce todos los factores, pero puede ser que haya alguna sorpresa. Eso sí, cuando ocurren este tipo de sorpresas, al final vienen con una explicación lógica detrás. No es simplemente que llegó Mar, se sacó de la manga la sorpresa y listo. No. Hay una explicación detrás que es lógica, consistente y coherente con las limitaciones y el sistema de poderes de ese mundo. Finalmente, hay que quitarse el sombrero con Mask Gravity, porque en casi 2000 capítulos, Against the Gods sigue siendo una de las novelas que más mueve al fandom, que más lo anima, que más hace que haya discusiones cada vez que sale un capítulo nuevo. Y eso no es fácil de lograr. Esa calidad que se mantiene pareja casi que de principio a fin no es fácil de conseguir. En cierto sentido me recuerda a One Piece, que tras más de 1000 capítulos se ha mantenido ahí en la punta, en los primeros lugares, con una calidad bastante pareja, de principio a fin. Si quieren conocer más esta novela, por aquí les dejo un review que hice de la misma, obviamente más a profundidad. Pero aquí les digo, señores y señores, totalmente recomendada, digna vencedora de este top. Y bien, con eso termina este top. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Tienen alguna novela que sienten que debió estar? ¿Alguna de estas novelas quizás creen que no debió pertenecer a este top? ¿Ustedes hubiesen alterado el orden? Pues bueno, espero que me lo digan en la caja de comentarios. Coméntenme qué hubiesen cambiado ustedes. Incluso denme sus top particulares. Me gustaría verlos y discutirlos. Pues con eso cerramos otro top de novelas asiáticas. Recuerden que el próximo sábado se viene el segundo programa de la fase beta de Okuroku Web Show, donde comentaré un poco más de detalle de este mismo top. Así que los espero ver por allí para seguir conversando del maravilloso mundo de las novelas asiáticas, sobre todo las novelas chinas de cultivo y de fantasía, Nos vemos en el siguiente video. Y bien, con eso me despido. Si les gustó el video, no olviden darle like, y si les gusta el contenido del canal, por favor suscríbanse, que eso me ayudaría muchísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @OkurokuWeb en Twitter, OkurokuWeb en Facebook, y nuestra página web okuroku.com. También por nuestro servidor de Discord en la dirección que ven en pantalla. Si desean tener privilegios como suscriptores y de paso apoyar al canal, lo pueden hacer a través de mi Patreon con la dirección que está en pantalla, la cual también estará en la descripción de este video. Finalmente, mis redes sociales, @Shogomakusa en Twitter. Señores, nos vemos en la próxima entrega.